Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel de Jesús Santana. Mi matrícula es 119-5285. Estudio en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y estoy cursando la materia Métodos Numéricos con el profesor Freddy Santos. A continuación vamos a detallar algunos conceptos relacionados con los métodos numéricos, en los cuales están conceptos químicos, físicos y conceptos informáticos. Se relacionan con métodos numéricos porque los métodos numéricos son aquellos que brindan una serie de técnicas que nos ayudan a resolver problemas complejos mediante operaciones aritméticas. Entonces van relacionados porque estos también se pueden resolver mediante operaciones aritméticas y tienen una relación. Primero, la ley de la conservación e ingeniería, que estos, aparte de la segunda ley de Newton, existen otros principios importantes en ingeniería. Entre los más importantes están las leyes de conservación. Estas son fundamentales en una gran variedad de complicados y poderosos modelos matemáticos. Las leyes de la conservación en la ciencia, en ingeniería, conceptualmente son fáciles de entender, puesto que se pueden reducir a las leyes de conservación. Son las leyes físicas que postulan durante la evolución temporal de un sistema aislado. Ciertas magnitudes tienen un valor constante, puesto que el universo entero constituye un sistema aislado. Se le pueden aplicar diversas leyes de conservación. Cambio, incremento, decremento. Las leyes de conservación se emplean en ingeniería, esto es, predecir cambios con respecto al tiempo. Nosotros le daremos a la ecuación el nombre especial de cálculo de variables o transitorio. Estas son las leyes de conservación. Podemos ver de qué trata, de qué detalla, a qué se refiere, que son leyes físicas que postulan durante la evolución temporal un sistema aislado. Segundo, el equilibrio de flujo incomprensible en estado estacionario a través de tubería. La mecánica de los fluidos es la rama de la ciencia que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos. Esto es líquido, gases. En los fluidos pueden producirse un movimiento relativo de las moléculas u átomos que forman parte de la estructura interna, tanto en movimientos como en reposo, situación que no se produce nunca en los sólidos. Podemos ver que son conceptos relacionados a los métodos numéricos porque llevan cálculos aritméticos para poder encontrar el valor o la respuesta que se anda buscando. La mecánica de fluidos puede dividirse en dos partes diferenciadas. La primera de ellas es la que estudia básicamente el movimiento de los fluidos en una trayectoria concreta en el fenómeno característico en su transporte. La ley de conservación de la masa, la ley que implica que la masa no se puede crear ni destruir, pero puede transformarse en el espacio, o las entidades asociadas con ello pueden cambiar de forma. Por ejemplo, en las reacciones químicas, la masa de los componentes químicos antes de la reacción es igual a la masa de los componentes después de la reacción. Por lo tanto, durante cualquier reacción química y procesos termodinámicos de baja energía en un sistema aislado, la masa total de los reactivos o materiales de partida debe ser igual a la masa de los productos. Esta ley es bastante precisa para procesos de caja de baja energía, como es el caso de las reacciones químicas. Conservación del momento. En física, el término de conservación se refiere a algo que no cambia. Esto significa que la variable en una ecuación que representa una cantidad conservativa es constante en el tiempo. Tiene el mismo valor antes y después de un evento. Hay muchas cantidades conservativas en físicas, a menudo son muy útiles para hacer predicciones en lo que de lo contrario serán situaciones muy complicadas. Esto, al ser valores constantes, mediante métodos numéricos, mediante un algoritmo,
que se plantee en un programa como MATLAB o Excel fácilmente, mediante métodos numéricos, apoya y ayuda a los profesionales que buscan respuestas sobre este término de la conservación. Conservación de la carga. En física, la conservación de la carga es el principio de que la carga eléctrica total en un sistema aislado nunca cambia. La cantidad neta de carga eléctrica, la cantidad de carga positiva menos la cantidad de carga negativa en el universo siempre se conserva. Excel. Excel es una herramienta muy eficaz para obtener información con significado a partir de grandes cantidades de datos. Como ya había mencionado, Excel se usa para calcular, para plantar y para mostrar la información. Este programa informativo sirve para crear tablas, para registrar, manejar los datos, generar gráficos o estadísticas usando plantillas, formatos, vincular información a sitios web, texto, hojas de cálculo, hacer cálculos matemáticos de forma automática mediante el uso de fórmulas, que en eso se basa este programa a continuación, que se llama MATLAB. Es un sistema de cómputo que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de plataforma propio. Y está disponible para las siguientes plataformas como Windows, entre otras. Entre sus prestaciones básicas hay la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones de la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario y la comunicación de programas con otros lenguajes y con otros dispositivos de software. MATLAB es muy usado por los ingenieros porque permite crear algoritmos para solucionar de una manera fácil problemas relacionados a métodos numéricos. Los programas computacionales son únicamente conjuntos de instrucciones que dirigen a la computadora para realizar una cierta tarea. Hay mucha gente que escribe programas para amplio rango de aplicaciones en los de alto nivel, como Fortran o C, porque tienen una gran variedad de capacidades, aunque habrá algunos ingenieros que usarán toda la amplia gama de capacidades. La mayoría solo necesitará realizar los cálculos numéricos orientados a la ingeniería. Visto desde esta perspectiva, reducimos toda esa complejidad a unos cuantos tópicos de programación que son representación de información sencilla, relación de constantes y variables y tipos, representación de información más compleja, estructura de datos, arreglos y registros, fórmulas matemáticas, asignación, reglas de prioridad y funciones intrínsecas, entrada, salida, representación lógica, secuencia, selección y repetición, programación modular, funciones y sus rutinas. Como suponemos que el lector ya ha tenido algún contacto con la programación, no dedicaremos mucho tiempo en las 4 primeras áreas. En lugar de ellas las presentaremos como una lista para que el lector verifique lo que necesitará saber sobre desarrollar programas que siguen. O sea, los programas computacionales son programas que en realidad son instrucciones que mediante códigos se plantean en la computadora, y esos códigos la computadora lo interpreta y nos da una respuesta o nos ayuda a cumplir nuestro objetivo, ya sea una suma, una resta o sea escuchar voz, escribir texto, entre muchas facilidades que nos dan los programas computacionales, que ha venido a revolucionar el mundo. Programación estructurada. En los comienzos de la computación, los programadores no daban mucha importancia a que sus programas fueran claros y fáciles de entender. Sin embargo, hoy se reconoce que escribir programas organizados y bien estructurados tienen muchas ventajas. Además de las ventajas obvias de tener un software más accesible, para compartirlo, también ayuda a generar programas mucho más eficientes. Es decir, algoritmos bien estructurados que son invariablemente mucho más fáciles de depurar y de probar, lo que resulta en programas que toman menos tiempo desarrollar y probar y actualizar. Los científicos de la computación han estudiado sistemáticamente los factores y los procedimientos necesarios para desarrollar software de alta calidad de este tipo. O sea, la programación estructurada es la que, mediante un código más limpio, nos permite llegar a una solución, pero no solo eso, sino que ese código puede ser interpretado fácilmente por otro colega o programador
Entonces tiene mucha ventaja porque si tengo un error y un programador ve mi código y lo entiende, puede también ayudarme a resolverlo. Esa es la ventaja de eso, y también de un código más entendible para el mismo programador y demás compañeros o programadores. Diagrama de flujo. Es una representación visual gráfica de un algoritmo. Un diagrama de flujo emplea una serie de cajas o bloques y flechas, cada una de las cuales representa un determinado paso u operación. Las flechas representan el orden en que realizarán las operaciones. No todas las personas relacionadas con la computación están de acuerdo en que los diagramas de flujo sean una buena opción. Incluso algunos programadores experimentados no usan los diagramas de flujo. Sin embargo, nosotros pensamos que existen 3 buenas razones para estudiarlos. La primera es que sirven para expresar y comunicar algoritmos. La segunda es que, aunque no se empleen de manera rutinaria, algunas veces resultarán útiles para planear, aclarar o comunicar la lógica del propio programa o de otra persona. Por último, que es lo más importante para nuestros objetivos, son excelentes herramientas didácticas desde el punto de vista de la enseñanza. Son los medios ideales para visualizar algunas de las estructuras de control fundamentales que se emplean en la programación. Símbolos usados en los diagramas de flujo. El terminal representa el inicio y el final de un programa. Líneas de flujo, como ya habíamos dicho, representan el flujo de la lógica. El proceso representa cálculos o manipulación de datos. Entrada y salida representa entrada y salida de datos e información. Decisión representa una comparación, una pregunta, una decisión que determina los cambios alternativos a seguir. Unión representa la confluencia de líneas de código. Conexión de fin representa una interrupción que continúa en otra página. Ciclo de cuenta controlada se usa para ciclos que repiten un número determinado de iteraciones. Algoritmos. Como podemos ver en esta esquina, vemos un algoritmo escrito en un diagrama de flujo. Lo primero que hace es entrar en un if, que ya explicamos esta figura, que es para determinar el flujo de un programa o del algoritmo o del diagrama de flujo. Pregunta: ¿está enchuflada? Inicia el símbolo de inicio o término de un diagrama de flujo. Entonces me pregunta: ¿está enchuflada? Sí. Si está enchuflada, entonces entra otro if a hacer una pregunta. Si no, termina el programa y me dice enchúfala. Si está enchuflada, me dice foco quemado. Si está quemado, entonces me dice que reemplace el foco. Si no, me da la alternativa de comprar nueva lámpara. Entonces, eso es un diagrama de flujo que, mediante operaciones lógicas, el programa maneja la información según la manera que usted le vaya suministrando los datos. Entonces, se puede entender un algoritmo como una secuencia de pasos finitos, bien definidos, que resuelven un problema. Eso es un algoritmo. Pseudocódigo y sus desventajas. El pseudocódigo, como vamos a ver, es código en lenguaje entendible, coloquial, que se escribe en forma de un diagrama de flujo. Eso sirve para personas que están iniciando en programación. La técnica se utilizan expresiones semejantes a las del código, pero no son iguales. En lugar de los símbolos o gráficos, el diagrama de flujo. En esta obra para el pseudocódigo hemos adaptado algunas convenciones de estilo. Entonces, como ahí podemos ver, ese es un pseudocódigo. Una de las desventajas del pseudocódigo es la falta de normas, que puede hacer que la lógica del programa resulte complicada de ver por el programador que va a implementar este pseudocódigo. Además, en el caso de problemas muy extensos, puede llegar a ser difícil de entender. Esas son algunas de las desventajas del pseudocódigo. Representación lógica. La representación lógica son 3: secuencia, selección y repetición. En la secuencia, la estructura secuencial expresa lo trivial de que, a menos de que se indique otra cosa, el código debe realizarse instrucción por instrucción.
En la selección, en contraste con el paso a paso de la estructura secuencial, la selección nos ofrece un medio de dividir el flujo del programa en ramas, considerando el resultado de una condición lógica, como los if, como él lo dice. Y la repetición nos proporciona una manera de llevar a cabo instrucciones repetidamente, como son los ciclos, como las estructuras deltanas, como llamadas loop o ciclos. Se presentan en dos formas distintas que se diferencian por la manera en que termina. Es la representación lógica. Loop de interrupción, break lock. El llamado loop de decisión es debido a que terminó pasándose en el resultado de una condición lógica. El tipo general de loop de decisión, también llamada loop de interrupción break lock, esta estructura realiza repeticiones hasta que una condición lógica resulte verdadera. Es el ciclo for, que hasta que el while, que hasta que una condición no resulte verdadera va a seguir repitiéndose. Entonces el loop de prueba, cuando se omite el primer bloque, a la primera estructura se le suele llamar loop de prueba, porque realiza antes de que ocurra algo. Ese es el do while, que entra al código sin verificar que se cumpla o no la instrucción, pero aunque se cumple o no se cumple, entra y después luego vuelve y verifica que si se cumple o no se cumple. Ese es el loop de prueba intermedia. Entonces, por último, los algoritmos para las raíces de la ecuación. Mire, aquí tenemos un algoritmo que tiene un planteamiento de programa que son las raíces de una ecuación cuadrática. Entonces, esa es la fórmula que nos brindan para resolver la ecuación cuadrática. Entonces, la expresión matemática es ax al cuadrado más bx más c. La a representa un valor numérico y la x la incógnita. Entonces, esto lo utilizamos en la fórmula y nos da entonces ahí un resultado. Entonces, usando el método Todon, pero en MATLAB, en un programa de métodos numéricos, realizamos esto de una manera usando el método numérico en computadoras. Entonces, solamente planteando los números podemos obtener el resultado deseado en nuestra ecuación. Esa es la ventaja de usar métodos numéricos, de usar paquetes de software que nos brindan las computadoras para poder realizar estos cálculos. Así que, bueno, esto es todo. Así que, nada, espero que haya sido de su gusto. Y sin más preámbulo, ya me despido. Como ya saben, mi nombre es Emanuel y estudio en UTES. Gracias.